El título del mensaje: un padre que tiene todo en contra. El pastor y yo hablamos de si podía dar el mensaje para hoy, pensando en que siempre que hablo del Día del Padre o siempre que hablo sobre temas de paternidad en la Biblia, siempre vienen una serie de preguntas a mi mente, y una de ellas es: ¿yo qué le puedo enseñar a un papá que ya tiene sus hijos adultos y que se sienta a escucharme, por ejemplo? Que ya vivió la adolescencia de su hijo, que ya vivió la niñez de su hijo, que ya vivió la adultez de su hijo o la juventud de su hijo, y ahora está disfrutando de la adultez de su hijo o de sus nietos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre que tengo la oportunidad de hablar sobre esto, de antemano digo, estoy hablando desde la corta experiencia que tengo como papá, 8 años apenas, pero hablo desde la vasta experiencia que tengo como hijo de un padre que ha tenido aciertos y desaciertos. Pero también hablo desde la vasta experiencia que tengo como hijo de Dios, y que cada uno de ustedes también lo es, ¿no es cierto? Y si usted y yo nos hemos relacionado con Dios, hemos entendido también de alguna manera qué significa ser un padre, ¿verdad? Teniendo claro eso, entonces vamos a ir a Génesis capítulo 42, versos 36 al 38. Un padre que tiene todo en contra. Recuerde eso: un padre que tiene todo en contra. Génesis capítulo 42, versos 36 al 38. Le voy a pedir que quizás por penúltima vez este día se ponga sobre sus pies para que podamos leer la palabra de Dios con la mayor honra posible. Génesis capítulo 42, verso 36 al 38. ¿Está bien? Vamos a hablar del padre Jacob. Dice Génesis 42, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos juntos fuerte todos la palabra de Dios. Dice verso 36: y su padre Jacob les dijo, acompáñenme: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Subraye esa parte: todas estas cosas son contra mí. Verso 37. Entonces Rubén habló a su padre, pues dice: puedes dar muerte a mis 2 hijos. Si no te lo traigo, ponlo bajo mi cuidado y te lo devolveré. Pero Jacob dijo, verso 38: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Dios bendiga su palabra, amén. Hoy voy a hablarles, o quiero compartirles, de algunas cosas que a los padres nos pasan, o creo yo, que nos pasan en la vida real, ¿sí? Siempre cuando es el Día de la Madre, pues hablamos de las virtudes de una madre, del sacrificio de una madre, del esfuerzo de una madre. Y como socialmente estamos tratando que el Día del Padre no sea como tan ninguneado o olvidado, hoy hablemos de algunas cosas que un padre puede vivir y que las encontramos precisamente hoy en el capítulo de Génesis, hablando de Jacob y sus hijos. Antes de eso, en las hojas de examen que algunos de ustedes tienen, yo les compartí, ojalá lo puedan tener todos, y si no, vamos a tratar por el canal de WhatsApp para que se suscriban, un test de agotamiento mental y físico. Es un test de 10 preguntas donde usted puede responder, y de acuerdo a esas preguntas al final hay una puntuación para que usted sepa o tenga una idea más o menos
de qué tan agotado mentalmente o emocionalmente puede estar usted. ¿Sí? Eso puede ser, no es la respuesta ni es no es el diagnóstico médico, doctora Xiomara, es una ayuda que me puede ayudar a entender dónde estoy a nivel de agotamiento. Entonces uno encuentra preguntas como ¿cómo te sientes al despertar por la mañana? Y hay una serie de respuestas: completamente descansado, algo cansado pero eso me pasa pronto, bastante cansado, necesito tiempo para activarme, o exhausto como si no hubiera dormido. Al final del test hay un puntaje y de acuerdo a ese puntaje usted mira el resultado. Es fácil, sencillo. Ese test lo quería hacer porque hoy vamos a hablar de esas cosas, del cansancio, del agotamiento, de la angustia, de la preocupación, de las equivocaciones que tiene un ser humano que cumple su rol como padre y que Jacob no las muestra. Pero antes déjenme hacerle un pequeño repaso y un contexto de en qué momento se encontraba Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Sí lo tiene en su mente? Entre ellos José, por quien sentía un amor especial. Pero ese amor especial que Jacob sentía por José produjo celos en sus hermanos. ¿Recuerda también esa historia? Esa historia donde sus hermanos estuvieron a punto de matar a José, al final terminan vendiéndolo como esclavo. Tiempo después, una serie de situaciones que José vive, acorde a su fidelidad y obediencia, termina como segundo al mando de Egipto, ¿cierto? Tiempo después llega una hambruna que obliga a los hijos de Jacob, excepto a Benjamín, el menor, a viajar a Egipto para comprar alimentos. ¿Estamos claros hasta ahí? José en ese momento era el encargado del faraón de la distribución de los alimentos, y al reconocer a su familia, José idea un plan para traerlos a vivir con él. Y el plan consistía, o parte de ese plan consistía en retener a uno de sus hermanos, en este caso a Simeón, con la condición de volver con Benjamín y así dejar libre al retenido. Jacob se lamentó y dice ahí en el verso 36, donde yo les dije subrayen: todas estas cosas son contra mí. La pregunta que quiero compartirles esta mañana, o la primera de ellas, es: ¿qué es lo que llevó a Jacob a tener ese clamor tan desesperado? Todo está contra mí. Todo está en mi contra. Nada me favorece. Una frase que puede ser similar a la que seguramente muchos de ustedes y yo decimos muchas veces: todo es una pelea, todo es una lucha, todo es un esfuerzo, porque nada es fácil, todo es difícil, todo está en contra mía. La idea principal de este mensaje, titulado Un padre que tiene todo en su contra, y se las quiero compartir: un padre se cansa, un padre se preocupa, un padre se equivoca, pero un padre no debe desobedecer a Dios. Esposa, mamá, hija, hermana que está ahí al pie de un padre, dígale: tú te puedes cansar, tú te puedes preocupar, tú te puedes equivocar, pero tú nunca puedes desobedecer a Dios. Dígaselo ahí. Nunca te puedes cansar, te puedes preocupar, te puedes equivocar, pero no desobedezcas a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que un padre se cansa? ¿Cómo sabemos que un padre se preocupa, se equivoca? Pues en primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de ilustraciones paternales. Usted se sorprendería de la cantidad de ejemplos paternales donde un padre está cansado, está equivocado, está preocupado. Abraham, Moisés, David.
Noé, y puedo seguir. Decena de padres cansados, preocupados, equivocados. Pero hoy nos vamos a centrar en la historia de Jacob, y lo primero que quiero que anote en su cuadro de apuntes o en su hoja de mensaje es que Jacob estaba cansado. Mire que me maté casi las 4 neuronas haciendo estos 3 puntos. Jacob estaba cansado como cuando un padre está cansado. Levanten la mano los padres que han estado cansados. Una evidencia de que un padre está cansado cuando hace. Una evidencia de cuando un padre está cansado, se pregunta, no lo dice, ¿en qué me metí? ¿Sí le ha pasado? Jacob estaba cansado como cuando un padre se cansa. Los años ya habían tenido su efecto sobre este hombre, ya bastante mayor, 120, 130 años aproximadamente los años de Jacob. Ya habían sido muchas batallas, muchos los viajes, muchas las experiencias, muchas las enseñanzas, muchas las derrotas, las victorias, las situaciones, como por ejemplo la del reencuentro y el perdón con su hermano Esaú, ¿lo recuerdan? Situación nada fácil, pero también muchas pérdidas, como la presunta muerte, pongo yo, porque eso era lo que él creía, que su hijo José había muerto. Esa última le había causado una profunda tristeza y lo había hundido en un muy largo periodo de dolor. Como cuando tu hijo o mi hijo hace algo que nos trae tristeza a nuestra vida. Hay algunos padres que son fuertes ante las crisis económicas, hay algunos padres que son fuertes ante las diferencias conyugales, pero hay algunos padres que cuando se trata de sus hijos flaqueamos. Somos débiles, somos extremadamente sensibles cuando de nuestros hijos se trata. Yo conozco muy de cerca esa clase de padres, sobre todo nosotros los padres más, digámoslo así, modernos, si es que se quiere decir, porque yo cada vez que leo sobre crianza responsable, sobre padres del nuevo milenio, me considero cada vez más clásico. Pero digamos que los padres modernos tenemos esa sensibilidad a la hora de nuestros hijos. Pero volviendo a Jacob, recordemos que Jacob ya había vivido la experiencia de conocer a Dios, de creer en Él, de vivir en obediencia a Dios. Ya Jacob había experimentado el amor y la fidelidad de Dios en sus años pasados. Jacob no solo sabía lo que era luchar con Dios, sino también sabía lo que era soñar con Dios y con el cielo. Génesis 28, capítulo 11 y 12. Dice así: Jacob salió de Beerseba y fue para Harán, llegó a un cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, las puso de cabecera, se acostó en aquel lugar, tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban, dice el verso 13, y el Señor estaba de pie junto a él y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob ya sabía lo que era tener una relación con Dios. Jacob ya sabía lo que era ser bendecido por Dios. Pero aún así Jacob estaba cansado. Dios le había prometido cosas a Jacob y se las había cumplido, pero aún así Jacob estaba cansado. Dígale al que está a su lado: Jacob aún así estaba cansado. Y Génesis más adelante en ese mismo capítulo 28 versos 14 y 15 dice: también tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, le dice, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he prometido. Mire todo lo que Dios le está diciendo a Jacob. ¿Qué hay de malo en eso? Nada, ¿no es cierto? Eso es algo para animarse, ¿no es cierto? Eso es algo para motivarse. Pero dígale al que está a su lado, así, aún así, Jacob era un padre que estaba cansado. Estaba cansado. La lucha con el ángel del Señor en Génesis 32, la violación de su hija, la manera como salió de la casa de su suegro y muchas otras situaciones seguramente habían traído fatiga y cansancio, junto con los años, el dolor, los problemas, las luchas, todas esas cosas que pueden traer a nuestra vida, al igual que a la de Jacob, cansancio. Y el cansancio puede causar, présteme mucha atención a lo que le voy a decir, que nuestra fe vacile. El cansancio puede generar que nuestra fe se cuestione. El cansancio puede traer en la vida de un hombre que su fe se quiebre. ¿Está conmigo? Nos puede llevar a pensar en que no es tan bueno venir a la iglesia. Al fin y al cabo vamos a tener problemas, vengamos o no vengamos. Que no es necesario venir todos los fines de semana, que quizás mejor debemos buscar una comunidad eclesial donde me hablen solo de cosas buenas, de positivismo, que no insistan tanto en servir, en vincularse a un ministerio, en participar. Mejor buscamos una iglesia donde no haya tanta actividad, tanto taller, tanta clase, porque estoy cansado y los domingos yo más bien prefiero descansar. Yo tengo familiares, seres queridos que conocen a Dios, que han sido bendecidos como muy seguramente Jacob fue bendecido, pero no van a la iglesia porque sienten que no es necesario, que es mejor dormir hasta las 10, hasta las 11, porque están cansados de trabajar toda la semana, y es cierto. Pero es que el cansancio puede cuestionar tu fe, puede quebrar tu fe. El cansancio puede hacer que tu fe vacile. Lo que quiero decirles es que el cansancio en cada uno de nosotros tiene, y que cada uno de ustedes carga a sus espaldas, nos puede hacer cuestionar nuestra fe. Pero déjeme decirle esta mañana que Dios es fiel, amén. Él nunca le va a fallar a usted ni a mí. Ahora, tú y yo a Él sí le vamos a fallar, pero Él a ti y a mí no. Tú vas a faltar los domingos a la iglesia, o vas a faltar a tu fidelidad a Él, pero aún así Él va a estar contigo todos los días de tu vida, sin faltar a uno solo de ellos. Amén. Un padre puede mostrar cansancio, y eso no es pecado, hermanos. No es pecado mostrar cansancio. Y lo digo porque yo tengo un abuelo, tengo solo un abuelo, que yo nunca lo he visto cansado. Yo sé que ha estado cansado, pero nunca ha demostrado estar cansado. Porque se nos enseñó que eso era malo. Y si eso lo mostraba un hombre, peor. Un hombre no se cansa, un hombre no llora, un hombre no siente. Pero no es así. Un hombre puede decir: estoy cansado. No es pecado hacerlo. Jacob lo hizo, Moisés lo hizo, Noé lo hizo, muchos otros lo hicieron. Es que es normal cansarse, agotarse por los distintos desgastes de la vida. Pero en esos momentos de cansancio lo que no se puede hacer es dejar de buscar a Dios. Ahí está la diferencia. Una cosa es cansarse y otra cosa es dejar de buscar a Dios producto de estar cansado. Eso no se debe hacer.
Mateo capítulo 11, 28 me da la razón a lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes lo saben. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cansarse no es sinónimo de dejar ir a la iglesia. Cansarse no es sinónimo de no buscar a Dios. Cansarse es sinónimo de ir a buscar a Dios con más intensidad. Porque lo necesito, estoy cansado y necesito que Él me haga descansar. Amén. Recuerde, un padre se cansa, se preocupa, se equivoca, pero no debe desobedecer a Dios. Segundo, Jacob estaba preocupado. Y ya le dije, me gasté las 4 neuronas poniéndole los intertítulos a este mensaje. Jacob estaba preocupado como cuando un padre se preocupa. Levanten la mano, ¿cuántos padres han sentido lo que es preocuparse? Yo tengo 2 preocupaciones específicas hacia mis hijos específicamente. La primera, mi hijo mayor tenía 3 años y se le inflamó, ¿se acuerda, pastor? Se le inflamó aquí la garganta, 3 años, y nos dijeron que había que operarlo a un niño de 3 años. Preocupación de un padre. ¿Yo qué hacía? No soy médico, no puedo solucionarlo. Y vaya que un padre sí que se preocupa cuando un hijo está en problemas y usted no tiene la solución como papá, ¿sí o no? Segunda preocupación, nace mi segundo hijo en plena pandemia y no satura como es. Y estuvo 15 días en una UCI de cuidados intensivos de recién nacidos. Y no puedes entrar porque estamos en COVID. ¿Te preocupas o no? Claro. Y seguramente ustedes tendrán muchas experiencias acerca de lo que es preocuparse. En este caso específico, Jacob estaba preocupado porque sus hijos habían vuelto del viaje a Egipto sin Simeón. Y esto se sumaba a la pérdida de José, trayendo a la vida de Jacob angustia, preocupación, temor, porque además sus hijos llegaron con la noticia de que debían llevarse a Benjamín si quería volver a ver a Simeón. O sea, esta es la historia de un secuestro. ¿Sí se están dando cuenta? Y están pidiendo rescate por él. ¿Cuántos no se preocupan cuando un ser querido es coartado de su libertad? Nosotros en Colombia sabemos lo que es eso. ¿Quién le garantizaba a Jacob que eso que le habían dicho, que si te llevas a Simeón, que si te llevas a Benjamín, te devuelven a Simeón? ¿Quién le garantiza a Jacob que eso sea verdad? Igualmente en la actualidad un padre se preocupa por sus hijos cuando estos no andan bien. Puede que los padres no lo expresen como lo hace una madre, pero un padre se llena de pensamientos de preocupación, de angustia, de temor, tratando de encontrar la solución a la situación. Un padre hace estirar su economía si es necesario, con tal de ayudarle a sus hijos. La segunda pregunta que yo les hago esta mañana es: ¿qué te está llenando de preocupación en este momento de tu vida? ¿Qué te llena de preocupación? ¿Qué es lo que te está colmando los pensamientos? ¿Qué te preocupas? ¿Tus hijos? ¿Tu inestabilidad? ¿Tu empresa? ¿Tu matrimonio? ¿Tus finanzas? ¿Qué está llenando tu mente y tu corazón de ansiedad y de preocupación, papá? Su estadía aquí, que no sabe si va a seguir de largo, si se va a devolver, si se va a tener que radicar aquí. El gobierno de turno que todos los días nos genera una ansiedad más y una preocupación de más.
¿Qué está llenando de preocupación tu vida y tu corazón? Se los comento porque eso que está ocupando tu mente está debilitando tu fe. Dígaselo al que está a su lado. Eso que está ocupando tu mente y tu corazón de preocupación está debilitando tu fe. Está debilitando tu fe. Lo opuesto a la fe, búsquelo, es el temor. Lo contrario a la fe es el miedo por no saber qué hacer. Y el no saber qué hacer nos lleva a pensar en no saber qué va a pasar. Y no saber qué va a pasar nos da miedo, nos da angustia. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos confiando en Dios. Cuando uno confía en Dios, uno dice que pase lo que tenga que pasar. Pero cuando usted no sabe qué hacer, porque no sabe qué va a pasar, porque no sabe cómo va a reaccionar, porque no sabe si es una decisión correcta, si es una decisión incorrecta, si esto, si no, si aquello, si lo otro. Preocupación, miedo, falta de fe. Porque en vez de estar ocupando mi mente y mi corazón en confiar en Dios, estoy ocupando mi mente, mi tiempo y mi corazón en preocuparme. ¿Está conmigo? No estamos teniendo la fe que se necesita. Estamos cayendo más en otras cosas y dándole más valor y más importancia a otras cosas que a Dios. Y por eso nos preocupamos. Jacob en este caso le preocupaba perder. Y la tercera pregunta que le hago esta tarde es: ¿y a ti? ¿Qué te preocupa perder? ¿Qué te preocupa perder? Porque quizás eso que te preocupa perder está debilitando tu fe. Ese cansancio sumado a esas preocupaciones hicieron actuar a Jacob equivocadamente, sintiendo que Dios estaba en su contra. Le vuelvo a leer el verso 36. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas, dice Jacob, son contra mí. Cansado, preocupado, sintió: Dios no está conmigo. ¿Sientes que Dios no te escucha? Tú dices: no, yo no oro porque Dios no me escucha, o mis preocupaciones, mis angustias son tan, o sea, que Dios se preocupe por Ucrania y Rusia, por Pakistán e Israel, pero pues por mis preocupaciones son tan simples al final, que ¿para qué le voy a orar? Estás cuestionando tu fe y estás cuestionando el poder que Dios tiene y la grandeza que Dios tiene. ¿Sientes que Dios no te ayuda? La pregunta es: ¿has ido a decirle al Señor: Señor, ayúdame? Ayúdame. Tuve la experiencia de una de las familias que estamos discipulando este año. Dice que ellos tienen tiempos de buscar a Dios, pero que muchos de esos tiempos los usan solamente para darle gracias a Dios. Y me encanta la idea. Personalmente la comparto. Pero esos tiempos de buscar a Dios, de darle gracias, le guste a usted o no, también tienen que ser tiempos donde usted le pida a Dios. Porque así usted está cumpliendo la palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Qué está en tu contra el día de hoy, en este tiempo? Quizás porque estás cansado, demasiado preocupado por cosas que de inicio tú no puedes solucionar. Pues déjeme decirle que si usted no puede solucionar cosas, ¿para qué se preocupa? ¿Para qué se agota? Deje que Dios sí puede solucionarlas. Pídale ayuda. Y no crea que Él está en su contra. No cuestione
el poder de Dios, ni la soberanía de Dios. Jacob tomó decisiones y actuó con miedo y temor, cansado y con una fe debilitada. Génesis capítulo 42, verso 38 dice: pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Jacob tenía miedo y él dijo: no, yo a mi hijo no lo suelto. Qué pena. Eso me hace acordar de una experiencia con mi mamá, donde actuó con miedo. Tenía yo la edad de 13 años, era domingo en la noche, mi mamá me manda a traer la leche y el pan para el desayuno, y a mí se me ocurre la brillante idea de pedirle a un amigo del barrio que me preste la cicla, como a las 8 de la noche. La tienda quedaba más o menos a unas 3 cuadras. Sé que mi mamá me está viendo. Mamá, acuérdate de esta historia de vida. Me voy yo en la cicla y en algún momento me sentí Mariana Pajón, no sé en qué momento, y creí que podía saltar un policía acostado. Lo salté y no me acuerdo más. Cuando me vuelvo a acordar, tengo este brazo, la mitad del hueso arriba y la otra mitad acá abajo. Entonces, doctora Xiomara, me voy. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde mi mamá? Entonces me voy para donde mi mamá, con el bracito así, le digo: mamá, me partí el brazo. Mi mamá temerosa, adivine qué respondió: vaya, dígale al de la cicla que se lo arregle. Miedo, temor, ¿cierto? Después amanecí en la Federico Lleras, bueno, todo bien, todo funcionando perfectamente. Los miedos, lo que quiero decirles con esto es que los miedos nos privan de ver y de disfrutar las bendiciones de Dios, de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Si nuestra fe estuviera siempre firme, constante, estaríamos conscientes que frente a cada situación de dolor, de pérdida, de angustia, de temor, de preocupación, nuestra respuesta debería ser la de llevar cada una de esas cosas a Dios. Estoy preocupado, voy a Dios. Estoy angustiado, voy a Dios. Estoy estresado, voy a Dios. Me siento cansado, voy a Dios. Primera de Pedro capítulo 5:7 nos da una idea sobre eso. Dice: echando, Primera de Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Porque qué? Él tiene cuidado de ustedes. Pero esa debilidad es porque no solamente nos dejamos llenar y llevar por nuestros miedos, por nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros temores, nuestras tristezas, nuestras decisiones apresuradas y tomadas por las emociones, sino porque además no contrarrestamos todo eso que les acabo de decir con la palabra de Dios. No contrarrestamos la angustia con la palabra de Dios. No contrarrestamos el cansancio con leer la palabra de Dios. No contrarrestamos el miedo con ir a buscarlo y orar y decirle: Señor, tengo miedo. No contrarrestamos todas esas cosas con la palabra de Dios, y eso no fortalece lo suficiente nuestra fe. Si nosotros lo hiciéramos de una manera constante y suficiente, más lectura de la Biblia en casa, en familia, de manera íntima con Dios, más tiempo de oración, más seguido, si lo hiciéramos de manera suficiente, venir a la iglesia fielmente, vincularse a un ministerio, participar, nuestros temores, muchos de ellos no serían ni siquiera temores, porque estaríamos claros que nuestra fe en Dios me va a ayudar a entender los episodios buenos y no tan buenos que estoy viviendo como hombre, como ser humano. Voy terminando, hermanos. Gracias por esperar hasta el final. Romanos capítulo 10, verso 11 al 17 dice: pues la escritura dice, y yo lo tengo subrayado,
Dice, todo el que cree en Él, ¿no qué? No será avergonzado. ¿Usted cree en el Señor? Levante su mano, ¿usted cree en el Señor? Entonces, ¿qué le preocupa? Si no seremos avergonzados. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Vea. Y no he hablado de aspectos materiales, pero aquí dice riqueza. Bueno, no es solamente esa riqueza material. Verso 13, porque, y lo tengo subrayado, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Usted cree que es salvo? Entonces, ¿qué le preocupa? ¿Qué le angustia? Verso 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? Entonces viene la respuesta. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos angustiamos? Pues, ¿cómo si no invocamos en quien no creemos? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿por qué vienen las angustias? Porque no hemos oído. Porque no hemos oído lo suficiente. Porque no hemos leído lo suficiente. ¿Y cómo no irán sin haber quien les predique? Claro, porque vienen las angustias. Porque como digo yo coloquialmente, en Colombia, Dianita, de lunes a viernes la situación económica está difícil, pero los fines de semana con festivo incluido todo el mundo tiene plata para pasear. ¿Nos vamos para Girardot o vamos a la iglesia? No, vamos a Girardot y entre 8 días vamos a la iglesia. Eso por un día que no vayamos a la iglesia, eso no pasa nada. Y después se vara el carro ahí antes de entrar a Girardot y uno pregunta, ¿por qué, Señor? Y yo creo que el Señor responderá desde allá arriba, por juicioso, por obediente, por buscarme primero a mí y dejar el paseo para después. No, Dios no es así sarcástico como yo sí. Dice el verso 16 que lo tengo subrayado. Dice, cuán hermosos son los pies. Estoy en Romanos 10, 11, 17, verso 15. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Tengo subrayado el 16. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si usted está angustiado, preocupado, equivocado, es porque no le está dedicando el suficiente tiempo a la palabra de Dios y a Dios mismo. Amén. ¿Está conmigo? Si tiene alguna diferencia, ahí está el pastor para que solucionen y él con amor después me dice a mí. Familia, no adoramos al Señor lo suficiente, no lo buscamos lo suficiente, no le oramos lo suficiente, no hemos oído su palabra lo suficiente, pero sí queremos que las preocupaciones, las angustias, los temores, las tristezas se desaparezcan como por arte de magia. Que la crisis económica se desaparezca. Que ya mañana todos amanezcamos abundantes y bollantes. Que ya no nos llamen más de la cartera del banco a decir que estamos debiendo. Queremos tal cual, pero no buscamos a Dios lo suficiente. Ojalá alguien se inventara una app que nos solucionara los problemas, las angustias, los temores y las preocupaciones. O algunos equivocadamente, hablando de la equivocación, usan las drogas como la solución cuando no lo es. Padres, madres e hijos que caen en la drogadicción, creyendo que es la salida y no lo es.
O padres que no llegan a la casa para no enfrentar las consecuencias de no hacer lo que Dios nos pide hacer, para que entre otras cosas nuestras preocupaciones las lleve Él y no nosotros. Padres de esta época, creemos que las mujeres de esta generación son tan fuertes, tan empoderadas, que pueden hacer nuestro trabajo, que pueden liderar la casa. Y claro que lo pueden hacer, nos lo han demostrado. Pero no es su trabajo, damas, es el nuestro. No es el tuyo, mujer, liderar tu casa. Tu trabajo es edificarla con sabiduría. Pero el trabajo de cada hombre que se va a hacer padre o que ya es padre, su trabajo y el mío es liderar la casa. Y eso incluye levantarse los domingos temprano y decirle a su familia: nos vamos para la iglesia. No esperar a que la dama sea la que se levante y empuje. Su trabajo es decirle a sus hijos en su casa: un día a la semana vamos a buscar como familia de Cristo. No esperar a que su esposa haga el trabajo. ¿Está conmigo? Uy, que estoy aquí metiéndome en problemas. Un padre se cansa, un padre se preocupa, se equivoca, pero no debe desobedecer a Dios. Tercero y último, y con esto termino, mis hermanos. Jacob estaba equivocado como cuando un padre, adivine, Laura, como cuando un padre se equivoca. Levanten la mano los padres que nunca se han equivocado. Sí está. Levanten los padres que nos hemos equivocado. Yo me he equivocado constantemente, hasta 2 y 3 veces al día. Al final de este relato bíblico de Génesis nos damos cuenta que las cosas terminaron mucho mejor de lo que Jacob pensó. Figúrese usted. Él pensaría que iba a haber otra pérdida de otro hijo, que iba a haber otro dolor en su familia, porque entre otras cosas él pensó que Dios lo había abandonado, pero la verdad es que Dios nunca lo dejó, ni Dios nunca le falló. Jacob sí le falló a Dios con su falta de fe, con su desconfianza, pero Dios había siempre trabajado en favor de Jacob. ¿Cómo? No sé si la tenemos en diapositivas. ¿El cómo? Al final, ¿no? ¿Cómo? 5 cosas que demuestran que Jacob se equivocó y que Dios nunca le falló. 1, José no estaba muerto, andaba de parranda. No, mentira. Dios estaba en él y no había permitido su muerte. ¿Eso es algo que va a favor de Jacob? Sí, ¿no es cierto? 2, José no solo estaba vivo, sino que era ¿qué? Poderoso, próspero. Y en ese momento la familia de Jacob estaba pasando por un momento de necesidad. ¿Eso es algo que juega a favor de Jacob? Sí. Permitir dejar a Benjamín le dio la posibilidad, ojo, de volver a ver a su hijo amado José. Él no quería, no sabía, obvio, pero él no quería. Pero el permitir hacerlo así no quisiera, le permitió volver a disfrutar de su hijo amado. 4, José proveyó de alimento a Egipto y a su pueblo Israel, cobijándolos a todos en medio de una de las peores crisis que ha conocido la humanidad. ¿Eso es estar a favor de Jacob o en contra? Jacob encontró en José protección en sus días finales, cuando él ya no podía hacer las cosas por sí solo. Mire que Jacob no mandó José no mandó a Jacob a un ancianato.
como hacen muchos. Ya no me aguanto a mi papá, entonces llevémoslo a una casa de reposo, se llama ahora. Sino que dice que estuvo ahí con él. Al final, cuando vemos el cuadro general y no por partes, no todo está en contra de Jacob. Era la visión que él había tenido debido a su fe debilitada. Póngase sobre sus pies, iglesia. Cuatro preguntas que quiero que piense en este momento y usted se las responda a Dios. Piensa en esto: si usted tuviera una conversación con Dios hoy, frente a frente, y Dios te hiciera estas cuatro preguntas que yo les voy a compartir, ¿cuál sería su respuesta? ¿Está tu fe debilitada hoy? ¿Está tu fe siendo cuestionada hoy? ¿Estás cansado, abatido? ¿Estás sintiendo que todo está en tu contra? Si Dios estuviera ahí frente a ustedes y estuviera haciéndoles esas preguntas, seguramente Él les respondería diciéndole: todas esas preguntas tienen la misma respuesta. Buscadme y viviréis. Todas esas respuestas todas esas preguntas tendrían la misma respuesta. Buscadme primero a mí y todo lo demás vendrá como una añadidura. Él es el único que puede llevar a tu hogar, papá, por el camino correcto. Él es el único padre que está aquí, o padre que está pronto a ser padre. Él es el único que va a quitar su cansancio cuando empiecen a venir las noches de trasnocho, porque Nathan o como no me acuerdo el nombre de los demás que están por llegar, Liam, cuando empiecen a trasnocharte, cuando empiecen a cambiar pañales, cuando no empiecen a dormir, Él es el único, Dios es el único que va a quitar ese cansancio. Él es el único que va a quitar la angustia y los temores cuando empieces a llevar a tu hijo al médico y te digan: hay que chequearle unos exámenes. Cuando le pasen el papel de la curva de peso y ¿qué es? Peso y talla, peso y tamaño, y vea que la pediatra le hace la curvita por debajo de la curva normal, y usted dice: ay, no, pobrecito mi niño. Y usted ya pensó lo peor. Él es el único que va a quitar esos temores, y Él es el único que nos va a guiar para nosotros saber guiar a nuestros hijos. Pero solo eso va a suceder si, ojo, padres, este es un llamado a los papás, solo si nosotros somos los que vamos y buscamos a Dios como cabeza de hogar. No esperar a que la esposa lo haga, ni esperar a que ella sea la que. Somos usted y yo buscándolo a Él. Él será el proveedor que no estás logrando ser tú en este momento. Pero hay que confiar, hay que creer, hay que obedecer en medio del cansancio, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del temor. En la preocupación, papás, no se decide. En la preocupación se ora. En el temor no se decide, en el temor se busca a Dios. En los momentos de dificultad, papás, no sacamos pecho y terquedad. En los momentos de dificultad nos refugiamos en los brazos del Padre. Amén. Cierre sus ojos y recuerde esto:
Jesús viene a nuestro encuentro en las dificultades y Él hace que todas las cosas obren juntas para nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Papá, cierre sus ojos ahí donde está. Esposa, hija, hermana o hermano de la fe que está ahí al pie de un papá, arrópelo con su abrazo y ore por él y dígale: Señor, que este hombre sea un hombre de Dios. Más que un buen padre, necesito un hombre de Dios. Más que un buen esposo, necesito un hombre de Dios. Más que un buen hijo, necesito un hombre de Dios. Más que un hombre fuerte, necesito un hijo de Dios. Mujer, tú que estás ahí, seguramente te casaste con tu esposo porque viste en él ojos, posición, humildad, inteligencia, qué sé yo. Pero hoy, específicamente hoy, ora por tu esposo ahí donde estás y dile: Señor, a todas esas virtudes que mi esposo tiene, que el papá de mis hijos tiene, añádele que sea un hombre de Dios. Que en medio del temor, del cansancio, de la preocupación, de la equivocación, no se altere, sino que te busque. No decida, sino que te ore. Que él entienda que nada de lo que hagamos va a salir bien si primero no vamos delante de ti, si primero Él no nos lleva delante de tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por cada padre. Te doy gracias por la vida de mi padre hoy. Te doy gracias por la vida de cada papá que está aquí, que se cansa, que se agota, que se preocupa, que se angustia. Pero Señor, haznos entender que nuestra labor como padre no es fácil, pero va a ser más llevadera si primero estás tú en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sí, Señor. La están visitando hoy. Queremos darle un obsequio, un regalo para que lleve de recuerdo a nuestra iglesia. Al terminar el culto ahorita pueden pasar a esta banca y aquí los va a atender alguien y les va a dar su obsequio. Ponga la mano sobre su hermano y dígale: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en su corazón. Hoy la iglesia ha preparado un regalito para cada uno de los hombres. Eso es aparte de los que vienen aquí adelante. Para cada uno de los hombres al salir les van a entregar un regalito. Que Dios les bendiga. Los nuevos los esperamos aquí adelante. Dios la bendiga, mi hermano. Feliz cumpleaños. Ay, mi precioso.